bendiga a todos, bienvenidos nuevamente. En esta mañana quiero hablarles de lo que dice la Biblia, de lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ese es el tema de hoy. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la idea es hablar de esto en función de que nuestra relación con Dios no esté fundamentada en las cosas que pasan, que suceden, sino en el amor que ha sido manifestado en su persona y que se ha introducido en nosotros. Es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles, la verdad es que vemos hacia el futuro. Los que tenemos algunos años hemos visto a través de la historia que nos tocó vivir que las cosas por ahí científicamente o en la medicina han avanzado, pero digamos que no ha mejorado la parte humana, no ha mejorado la justicia social, no ha mejorado en tantos ámbitos y rubros donde todavía vemos que no hay ninguna evolución, al contrario. Y los que tienen más años que yo podrán decir que bueno, sí, cada uno habrá podido tener sus momentos lindos, pero en general la humanidad, digamos que no ha mejorado demasiado. ¿Y cómo hacemos nosotros para mantener la esperanza, el amor, mantenernos vivos y renovados en medio de esto que estamos viviendo ahora, que nos pega a todos por igual y que no hay una gran proyección, digamos, de mejora ni de salida? Bueno, justamente nuestra vida debe estar afirmada en Dios, quien ha hecho todo lo necesario para que tengamos vida aquí y tengamos la proyección de la vida eterna con Él, porque estamos en una transición, estamos en un peregrinaje por este mundo. Y este texto que escribió el apóstol Pablo a los de Corintios tiene mucho que ver también con su relación personal con el Señor, de su relación íntima, pero que es el reflejo de lo que todos nosotros podemos vivir. El texto está en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Bueno, yo dije que le escribió a los Corintios, no, le escribió a los romanos. Romanos 8, 35 al 39, dice, escribiendo allí a los romanos el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito en el Antiguo Testamento, en el Salmo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y sigue diciendo: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremenda descripción de los problemas que podemos llegar a enfrentar, o por lo menos los problemas que él tenía que enfrentar. Y él lo estaba haciendo por causa de predicar el Evangelio, a que las personas alcanzaran la gracia de Dios. Pero él describe situaciones que son particularmente difíciles. Por ejemplo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de muerte. Y sigue diciendo: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes de cualquier tipo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Caramba, ¿cuál es el vínculo? ¿Cuál es lo que él tiene como para poder decir que ninguna de estas cosas lo va a poder despegar del amor de Dios?
¿Será un vínculo tan grande con Dios que pueda hacer que a pesar de cualquier cosa que toque vivir en la vida, pueda seguir agarrado, recibiendo el amor de Dios y ese amor sea inalterable? Ese amor sea edificante, sea fortalecido. ¿Qué clase de amor? Pensé, ¿por qué Pablo hace referencia a esto y enseña esta realidad poderosa que él vivía, ese vínculo tan fuerte de amor con Dios que podía hacer que a pesar de cualquier circunstancia que le tocara vivir, no se iba a apartar del amor de Dios? Y ustedes saben que en el amor, bueno, me adelanto un poco, pero en el amor hay seguridad, en el amor hay confianza, en el amor hay libertad, en el amor hay paz, en el amor hay un sentido de estabilidad emocional. El amor es maravilloso, el amor edifica, el amor sana, el amor hace que la vida sea poderosa. Entonces me preguntaba, ¿qué es lo que hacía que Pablo pudiera confesar, enseñar esta realidad de que sea cual sea la situación que tengamos que vivir, si estamos aferrados al amor de Dios que se ha manifestado en una persona, en Jesucristo, nosotros vamos a permanecer en esa seguridad, en esa confianza, en ese sentido de estabilidad emocional que va más allá, que trasciende a este mundo, que camina hacia la eternidad, que va a hacer que pasemos de este tiempo hacia la eternidad en la misma confianza que sentimos ahora, que experimentamos ahora con Dios a través de Jesucristo. Bueno, entonces pensé, ¿qué puede ser que pueda mover a una persona a tener esta seguridad y esta confianza? Bueno, la religión, la religiosidad. Bueno, la verdad es que la religión no transforma. Está comprobado que no transforma. La religiosidad es el esfuerzo del ser humano para llegar a Dios a través de sacrificios, ritos, ofrendas, ciertas costumbres, tradiciones, pero en realidad es el esfuerzo humano para poder tratar de ganar algo, algún favor de Dios y tratar de hacerme el bonito y cuidarme y esas cosas para ganar el favor de Dios. Esa es la religión. Y ciertamente Pablo era una persona extremadamente religiosa y además fanática, extremadamente religiosa y cumplidor de la religión. O sea que estamos hablando de alguien que había experimentado la religión, pero que no había podido encontrar la verdadera satisfacción de tener comunión con Dios y ser él satisfecho en su necesidad. Así que la religión no transforma, al contrario, es el esfuerzo humano para tratar de ganar el favor de Dios. El fanatismo, bueno, Pablo era un fanático, perseguía por su religión a los cristianos y él consentía en la muerte del primer mártir cristiano que fue Esteban, y dice que cuidaba las ropas de los que apedreaban a Esteban. Así que él era un fanático, pero el fanatismo enajena a las personas de la realidad y van detrás de un ideal, y no importa lo que suceda, la realidad que les toque vivir, la necesidad de las personas, ni en el contexto que están viviendo. El fanatismo hace que las personas se enajenen de la realidad y vayan detrás de algo que es su objetivo, pero que no tiene nada que ver con lo real. Jesús no se enajenó de la realidad. Él convivió con la realidad, atendiendo las necesidades de las personas, haciendo todo tipo de bienes, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, multiplicando panes y peces, asistiendo en el dolor a las personas. Así que lejos de enajenarse de la realidad, fue parte activa en la realidad, se introdujo en la realidad para poder cambiarla. Él reconoció la realidad del pecado y sus consecuencias, no las pasó por alto, no las tapó, no las cubrió, sino que las reconoció y dijo que la consecuencia del pecado es la muerte, pero hizo algo más.
Él se hizo cargo de las consecuencias del pecado y murió por causa del pecado para salvar a los creyentes. Así que Él participó activamente de la realidad. Él no le pidió a nadie que se inmole por Él, ni que haga sacrificios extraordinarios, ni ofrendas extraordinarias. Él asumió la responsabilidad de la consecuencia del pecado, que es la muerte, y pagó con su vida la libertad de todos los creyentes, de todos los tiempos. Así que derramó su sangre en la cruz, se ofreció voluntariamente como un cordero sin mancha, un cordero que era puro, que era perfecto, y derramó su sangre para limpiar de pecados, la conciencia de los pecados. Así que realmente no hay fanatismo en Jesús, hay un compromiso total con la realidad de las personas, con las necesidades de las personas. Y después, como conclusión, digo, bueno, ¿qué es lo que puede cambiar a una persona, como en este caso Pablo, que era extremadamente religioso, fanático, perseguidor de los cristianos, de tal manera que lo llevaba a la muerte por su fe en Cristo, por haber conocido a Jesucristo y a Dios a través de Jesucristo? ¿Qué es lo que puede cambiarlo de tal manera? Bueno, lo que pudo cambiarlo fue el amor de Dios. No hay duda que fue algo diferente, no hay duda que fue algo que era desconocido para él hasta ese momento. Y lo transformó. El amor de Dios lo transformó. Como les dije, me adelanté en el concepto, pero el amor trae seguridad, confianza y libertad. Y dice la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida y vida eterna. Es decir, puso su vida, la vida de su Hijo, por nuestra vida. La vida de Jesús por la tuya, para que creyendo en que su sacrificio es suficiente, yo sea justificado y tenga acceso directo a la vida eterna con Dios. También dice el apóstol Pablo a los romanos, pero en el capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo como somos, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó por tu vida por adelantado. Como hace unos días atrás escribí, Él puso su vida por la tuya, su vida por la mía. Él le puso un valor a tu vida. Él le puso un valor a mi vida. Él le puso el valor de la vida de su Hijo Jesucristo a tu vida y a mi vida. Así que escribí que no podés menospreciarte, ni tirarte abajo, ni creer que no sos nadie. No. El valor que Dios le dio a tu vida es la vida de su Hijo Jesucristo. Y Cristo murió por tu vida y por la mía. Y ese es el valor que tiene la vida. Por eso Dios respeta tanto el valor de la vida humana. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y dice el apóstol Juan, aquel que llamaban antes de tener este encuentro con Jesús personal, hijo del trueno, porque juntamente con su hermano Santiago tenían un carácter de aquellos, a tal punto que en una oportunidad le dijeron: Señor, ¿querés que oremos para que caiga fuego del cielo y consuma a estos que no te quieren dejar pasar? Ese era el carácter de Juan. Pero Juan fue transformado por el amor de Dios y escribe diciendo: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que hoy podamos ser llamados hijos de Dios. Qué sentimiento profundo en el Señor, en Dios, para que hoy podamos ser llamados sus hijos. ¿Qué obra tuvo que hacer para que esto se pueda concretar? Entonces yo en este tiempo de tanta ansiedad, de tanta incertidumbre, quisiera y deseo y anhelo de parte de Dios que cada uno de ustedes pueda afirmar su corazón en el amor de Dios, que es inquebrantable, que puede superar cualquier situación,
que puede hacer que tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro de muerte, ángeles, lo que sea, quieran venir a quitarnos eso que no nos será quitado, como le dijo Jesús a Marta, hablando de su hermana que estaba a sus pies. Esto no le va a ser quitado. Te podrán quitar cualquier cosa, pero esto no te va a ser quitado. Entonces, ¿será porque a lo mejor Dios le quitó a Pablo una deuda impagable, una carga que él no podría quitarse de sí mismo? Algunas personas tratan de acallar su conciencia, este órgano puesto por Dios en cada ser humano, con distintas acciones o justificaciones, o transfiriendo su responsabilidad y su culpa a otros. Bueno, yo soy así porque esto, porque el otro, porque aquello. Y las personas difícilmente asuman su responsabilidad y reconozcan su responsabilidad. Porque no importa lo que haga el otro, lo que importa es lo que hago yo, a pesar de lo que hace el otro. Y yo soy responsable de mis actos. Siempre tomamos como referencia la excusa y la autojustificación de Adán cuando Eva pecó. Eva cayó en pecado y lo involucró a su marido, pero su marido era responsable de Eva. Entonces Dios, cuando va a confrontarlos, no llama a Eva a decir: Eva, ¿qué hiciste? No, llama a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dice: Señor, la mujer que me diste. Es decir, en lugar de asumir su responsabilidad, le transfiere primero a Eva y después a Dios mismo. Bueno, en definitiva me la diste vos, así que es tu responsabilidad. Esto es muy común en el ser humano, que nunca se hace cargo de su responsabilidad frente a sus hechos. Pero Jesús hizo cargo de nuestra responsabilidad y pagó por ello. Lo cierto es que hay algunas personas que tienen deudas impagables, y yo he conocido personas así. Y créanme, ya no tienen ningún problema. A veces cualquiera de nosotros puede deber algo muy pequeño y casi no puede dormir por esa responsabilidad que siente y por esa carga que tiene. Pero hay personas que deben lo impagable y sus vidas siguen, y he conocido gente muy importante, como si nada, siguen viviendo, hasta que alguien le hace pagar, y a veces con su vida, su irresponsabilidad. Lo cierto es que las cargas y los conflictos de la vida no se pueden saldar con ningún otro precio, sino con el que Jesús pagó en la cruz. Él es el que verdaderamente quita la carga del pecado, quita la culpa, quita ese sentimiento de la conciencia que nos hace saber con certeza que no estamos bien, que nos falta algo, que hay algo que tenemos que arreglar, que estamos inseguros, que tenemos miedo, porque hay algo que no está bien. Entonces Jesús enseñó que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y dice, lo describe esto el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, 47 y 48, donde dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Esta mujer, de la cual Jesús hace referencia, era una mujer que tenía una deuda impagable. Era una mujer que tenía una deuda consigo misma, con Dios, consigo misma y con los demás. Era una prostituta a la cual Jesús perdonó. Como dije, tenía una deuda impagable con Dios, consigo misma y con los demás. No podía limpiarse ni rehacerse de nuevo. Tal vez fue arrastrada por la necesidad, por la ignorancia o por las trampas del diablo, que le hizo creer que de esa forma iba a poder solucionar sus problemas. Lo cierto es que ella no podía rehacer su vida. Pero al estar con Jesús, creyó, reconoció y abrió su corazón al Maestro.
lejos de encontrar condena, lejos de encontrar reproches en Jesús, de encontrar juicio y condenación, encontró compasión, misericordia y perdón. Y eso fue lo que la restauró de tal manera que fue una nueva persona. Jesús se hizo cargo de sus pecados y la liberó a ella, soltándole perdón. Pero Él no es que hizo la vista gorda, Él se hizo responsable y después terminó yendo a la cruz por los pecados de ellas y por los pecados de todos nosotros. Así hizo con cada uno. Está hecho, está hecho, está hecho. Solo falta reconocer en lo que nos toque a cada uno. Solo falta confesarle al Señor, estar a los pies del Maestro y decirle: Señor, necesito que eso que hiciste en la cruz me alcance a mí también para ser justificado, rehacerme, para empezar de nuevo, para tener nueva vida. El amor de Cristo la transformó a esta mujer. Y la palabra de Dios nos enseña diciéndonos que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Y a partir de ahora, a partir de esta relación con Dios en Jesucristo, de ser justificados por Él, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Una nueva vida, una nueva oportunidad. Esto es posible. Y siempre cuento mi experiencia en una campaña evangelística con un señor que tendría ahora mi edad. Y él me preguntó: ¿pero es posible empezar de nuevo a esta edad? Y después de todo lo que he pasado, y yo le dije: sí, es posible, porque Cristo lo hace posible en el que cree. Un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva oportunidad a través de la comunión con Dios, libre, abierta, por esa cruz colgada entre el cielo y la tierra que hizo posible ese puente entre Dios y los hombres, ante el cual ahora nosotros libremente podemos acceder. Es maravilloso. Esto transforma, esto no es religión, no es fanatismo, es una experiencia personal y real con los beneficios que Jesucristo conquistó una vez y para siempre y se hacen efectivos en el creyente. Así que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: y todo esto proviene de Dios. Este es el deseo de Dios, la reconciliación con los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Este es el deseo de poder bendecir a los hombres a través de la obra que Él estableció, que es perfecta, que es justa, que es la única que está a su altura y que está llena de gracia, llena de amor, llena de compasión por la miseria del ser humano. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, dice la palabra de Dios. Él estaba en Cristo reconciliando consigo a los hombres, no tomándoles en cuenta sus pecados. Así es el amor de Dios. Así nos anhela celosamente, así desea que seamos bendecidos. La realidad marca que la mayoría de la humanidad desprecia esta obra de Dios, este sacrificio único hecho una vez y para siempre. La historia fue marcada por esta situación. Y de hecho, por lo menos en el mundo occidental, se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Porque fue algo que no puede pasar desapercibido. Fue la manifestación del amor de Dios hacia la humanidad perdida, sin Dios y sin Cristo. Y muchas de las cosas que sufrimos hoy como humanidad, las sufrimos como consecuencia de la lejanía del ser humano de Dios. No es el deseo de Dios. El puro afecto de la voluntad de Dios, dice Pablo a los Efesios, es que seamos sus hijos, sus amados, y recibamos su bendición. Un vínculo perfecto, llamado amor, fue lo que transformó la vida del apóstol Pablo y la que ha transformado la vida de millones y millones de personas a través de la historia. Unas vidas que a partir de este conocimiento del amor de Dios
ya no obran injustamente, ya no matan, ya no roban, ya no mienten, ya no hacen mal al prójimo, sino que viven y quieren vivir conforme al modelo de Dios. Entonces dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vean qué diferencia con la religión, el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. En cambio, Dios nos amó primero y dio a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree sea justificado y entre en su gracia. No tuvimos que hacer nada, lo hizo Él. Solo tenemos que creer en nuestro corazón y aceptarlo. Entonces, Él nos amó primero y como consecuencia de ese amor respondemos con amor. Y es entonces que empezamos una nueva vida, no es religión. Las cosas que ahora hago, las hago como consecuencia de el amor de Dios que ha conquistado mi vida. La religión es al revés, trato de hacer cosas en cambio aquí primero recibo y después como consecuencia mi vida es transformada y deseo bendecir como bendice mi Maestro, como bendice Dios, como bendice mi Señor. Dice el apóstol Pablo en los Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y presten atención a este detalle, porque Pablo empieza diciendo: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo? Y entonces ahí enumera situaciones que tienden a enfriarnos y a apagar ese amor. Pero él dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, que reemplaza a Jesucristo en la parte ejecutiva, que toma de los beneficios que Jesucristo conquistó una vez y para siempre en la cruz y empieza a hacer efectivos los beneficios en los que creen. El Espíritu Santo es el que sella esa relación de amor en nuestros corazones y nos hace experimentar el amor de Dios. Y es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que no solamente Pablo asegura que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, sino que cada uno de los creyentes podemos decir lo mismo. Esto es lo que no nos va a ser quitado. Podremos perder muchas cosas, pero esto no nos será quitado. Y es lo más valioso que tenemos. Por eso yo quiero animarles a que ustedes depositen, más allá de las circunstancias, de las promesas, de las mejoras, de la situación que puede venir, que afirmen su corazón en Dios a través del amor derramado en Jesucristo, que reciban más de su presencia por el Espíritu Santo, que crean más en su palabra y se afirmen en ella, porque esto no les va a ser quitado. Y un día vamos a encontrarnos cara a cara con Él y nos vamos a dar cuenta que este fue el comienzo de la gran aventura, de la gran relación con Dios, y que vamos a estar con Él eternamente. Jesús dice y enseña, y esto está registrado en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz. Y vean qué detalle. Y yo las conozco y me siguen. Y no las seguimos por la promesa, no, lo seguimos por esa relación de amor que nos ha apegado tanto. Y dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, que si tenemos necesidad de estar seguros en algún lado, es en las mismas manos de Dios, en Jesucristo. Él dice, nadie las arrebatará de mi mano. Si quieren seguridad, la seguridad está en Dios, que ha hecho todo lo necesario para que podamos experimentarlo, más allá de las circunstancias. Y termino con este versículo, antes de pasar a la cena. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 4, versículos 17 al 19,
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Noten que se ha perfeccionado el amor. Va en constante aumento. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Esto es algo que no se quiere decir mucho, pero la realidad que está establecido, dice la carta a los Hebreos, está establecido para los hombres la muerte y después el juicio. No hay nada intermedio. La muerte y después el juicio. Pero los que han sido justificados por el sacrificio de Cristo, no hay juicio, no hay condenación, porque ya hemos sido justificados por lo que Él hizo. Y entonces el amor se perfecciona en esa confianza que tenemos en Él. Y dice que esta confianza se va a continuar aún en el día del juicio. ¿Vieron cuando nosotros hacemos algo mal? Por lo menos cuando éramos chicos. Ahora si somos grandes frente a la ley, sabemos que hicimos mal y sabemos que hay un castigo. A veces hemos experimentado eso con nuestros padres terrenales, pero lo sabíamos que correspondía. Como sabemos los grandes que cuando hacemos algo que no está bien o que está fuera de la ley, hay algo que nos dice que estamos mal. Entonces dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Quiere decir que esta confianza que hoy tengo en Él, sencillamente me va a permitir verle cara a cara, sin tener nada que esconder. Completamente limpio, justificado. No voy a tener ningún impedimento, nada que esconder. Y lo voy a poder ver a Dios cara a cara, porque Él ya me justificó al creer en lo que hizo su Hijo Jesucristo. Yo creo que no hay mayor amor que mayor efecto de amor en la vida de las personas que esto, que haga que podamos trascender con paz, con amor, con seguridad a la vida eterna. Entonces termina diciendo, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hay confianza, ya lo sé, está todo bien. El perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera todo tipo de temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Si estoy temiendo es porque hay algo que no está bien. Y si no hay algo que no está bien, lo tengo que arreglar rápidamente con Dios. Confesándole al Señor esto a través de Jesucristo íntimamente. Y dice que, hijitos, esto les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y termina diciendo este pasaje, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que, hermanos, el mensaje en esta mañana es este. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos podrá separar? Yo no sé cuánto tiempo más tendremos que seguir reunidos así, si en algún momento, y podría hablar en extenso de este tema, pero lo último que se piensa en que se abran son las iglesias, cuando en realidad es un servicio esencial, es de primera necesidad para que las personas sean cuidadas, asistidas, bendecidas, edificadas, tratadas, ayudadas. No sé si nos vamos a tener que reunir en las casas o en las plazas o juntarnos a escondidas, no lo sé qué va a pasar. Lo que sé y estoy seguro que si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, no hay nada, ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por ese amor tan grande e inexplicable que hizo que enviaras a Jesucristo para hacerse cargo, Señor, de nuestras injusticias, de nuestras miserias, de nuestras culpas, y que pagara lo que estaba establecido, que se pague por causa del pecado, la muerte. Gracias porque el Señor Jesús derramó gracia abundante sobre gracia
y mientras iba derramando de esa gracia, iba asumiendo la carga de la condenación del pecado para morir una vez y para siempre en la cruz por esos pecados de toda la humanidad. Gracias porque está abierta la puerta para todo aquel que quiera entrar en esta gracia a través de Jesucristo y hallar el perdón, la paz, el amor, la reconciliación, la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, aún el temor a la muerte, porque ya sabemos a dónde vamos, con quién vamos y por qué podemos ir. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, y yo quiero bendecir a todos los que escuchan y reciben esta palabra ahora, a todos los que puedan decirle al Señor: Señor, acepto esta salvación, acepto esta gracia, acepto, Señor, este sustituto en la cruz del Calvario que pagó por mí para que yo tenga libertad, reconciliación, expiación de mis pecados y tenga la salvación y la vida eterna. Bendigo a estas personas, Señor, para que el amor de Dios sea derramado en sus corazones y a través de este amor sean transformados y no haya nada ni nadie que pueda, Señor, arrebatarlos de tu mano. Bendito, alabado, glorificado y santificado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, gracias a Dios que en esta mañana hemos podido refrescar estas verdades reveladas en la palabra y en los corazones de los que creen, porque para los que creen, ahí está, es como que el que tiene un cheque en blanco y se presenta en la ventanilla del banco. Imagínense ustedes si yo les doy a cada uno un cheque de $1 millón a su nombre. ¿Qué harían ustedes con ese cheque? Hace así, Lidia. Seguramente que no lo guardarían en el cajón. Seguramente que no lo tirarían a la basura. Seguramente, hoy es domingo, a las 12 del mediodía estarían esperando que abra el banco para presentarse en la ventanilla y cobrar ese cheque. Bueno, así es la gracia de Dios. Él nos ha dado este cheque en blanco. Y si creemos, hacemos efectivo el pago de la salvación que a Cristo le costó la vida. ¡Qué maravilla! Y bueno, entre las cosas que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos es recordar esto, recordarlo. Y cada vez que lo recordamos, anunciamos su venida, anunciamos lo que hizo por toda la humanidad. Y Él enseñó en la última cena, dice que estaba reunido con sus discípulos en la Pascua, y les dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Llegaba a su fin, pero Él anhelaba ya terminar la obra, y dice: cuánto he deseado que ustedes puedan participar de este momento. Cuánto el Señor desea que recibamos los beneficios de lo que Él hizo. Y Él dijo: bueno, mi vida es así. Dice que al finalizar la cena tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo. Como un pan. Como un pan que puede ser partido, que puede ser repartido. Así es mi cuerpo. No les dijo: esto se transforma en mi cuerpo. No, esto es un símbolo que representa su cuerpo molido por nuestros pecados, que puede ser partido y repartido, que todos pueden acceder gratuitamente. Y también hizo lo mismo con la copa. Dijo: esta copa representa, es el nuevo pacto. Y los judíos saben bien lo que significa un pacto. Es el nuevo pacto en mi sangre, es un pacto perfecto, es un pacto inalterable. Y es un pacto que está sellado con mi sangre, no con la sangre de los animales, que solo podían frenar la ira de Dios. Esta sangre quita toda mala conciencia de pecado, hace a las personas limpias y nuevas, y fue hecho una vez y para siempre. Así que lo que vamos a hacer ahora es recordar lo que el Señor hizo una vez y para siempre por nosotros. Y vamos a dar gracias entonces por el pan. Le voy a pedir a Nora si puede dar gracias por el pan. Oremos. Los que tengan, perdóname Nora, los que tengan
el pancito. Los que no tengan, no se preocupen, no se preocupen. Esta es nuestra costumbre, que lo hacemos una vez al mes. Podríamos hacerlo todos los domingos, pero lo hacemos una vez al mes para que no sea algo ya rutinario, vulgar, sino que sea algo significativo cada vez que lo hacemos. Así que no se preocupen los que no están preparados para esto, simplemente compartan con nosotros este momento. Así que Nora, te pido que des gracias por este pan. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Señor, te doy gracias por este momento y recordamos, Señor, la última cena que tuviste, Señor, con tus discípulos. Señor, te damos gracias porque estamos aquí reunidos para compartir la cena, Señor. Gracias por todo, bendícenos a cada uno de los que estamos presentes, Señor, y a los que no se pudieron reunir. Gracias por tu cuerpo compartido por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Dice el Señor que nos examinemos antes de compartir el pan para estar en plena condición. Si alguno hubiere pecado, como dije recién, dice la palabra, que nos examinemos a ver cómo estamos delante del Señor en intimidad y podamos decirle al Señor si hemos fallado en algo, sentimos o el Espíritu Santo nos indica, que podamos en este momento también ponernos a cuenta con el Señor y decir: Señor, te ruego que me perdones. Hay obras que se llama la palabra obras de la carne: fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, manifestaciones de la carne, es decir, de la vida sin Dios. Cualquiera de estas cosas que nos pueden haber afectado, que el Señor nos perdone. Así que bueno, comamos y compartamos de este pan. Muy bien, de la misma manera, después de haber cenado, dice, tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que lo beban. Y cada vez que comemos el pan y tomamos este vino, dice Jesús, anunciamos su muerte y estamos evangelizando, diciendo que Él pagó el precio por nuestra salvación. Así que vamos a dar gracias por esta copa. Norma, si podés conectarte y dar gracias. Te escuchamos. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en este día, Señor, en este domingo de Santa Cena, para compartir esta copa de vino, Señor, que representa tu sangre que derramaste en aquella cruz, Señor, para darnos vida eterna. Por eso te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomamos la copa entonces. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios que podemos hacer esto en memoria del Señor. Y esto mantiene vivo también el recuerdo de lo que costó nuestra libertad. Eso es maravilloso. Quiero que tener una oración por todos antes de compartir algún testimonio y terminar. Quiero que si alguno tiene alguna enfermedad, si alguno, porque también dice que Cristo llevó, como dice Isaías 53, Él mismo llevó nuestros pecados, pero también nuestras enfermedades. Molido fue por nuestros pecados, también llevó nuestras enfermedades. Y al que cree, los beneficios se hacen palpables. Entonces, pongamos nuestra mano en el pecho y yo voy a orar y cada uno vamos a creer, a pedirle al Señor que obre en la necesidad que tengamos. O puede ser también esto por un familiar o amigo nuestro, también podemos mencionarlo en este momento mientras yo estoy orando en general. Padre, en el nombre de Jesús, ahora quiero pedirte que operes, Señor, milagros a través de la fe en Jesucristo y en su obra, a través de la libertad que Él nos trajo, Señor. Yo quiero pedir que tú sanes los cuerpos, Señor, que sanes, Señor, los cuerpos, los corazones, las mentes,
que desarraigues toda obra del diablo que pueda afectar, todo temor, toda angustia, todo espíritu inmundo de temor, de angustia, que en el nombre de Jesús sea desarraigado de los oyentes, de los creyentes en este momento, por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, y que pases tu mano de poder, de sanidad, de restauración en este momento. Señor amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos y confiamos que lo que hiciste vos es poderoso para traer libertad, Señor, en el que cree, en el que espera, en el que ama, en el que está buscando tu voluntad, Padre. Gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Y que el Señor bendiga por extensión a todas las familias y las situaciones que se están viviendo. Así que bueno, muy bien.